Salud, ¿cómo se va? Eh, en el día de hoy, pues, como dije en el vídeo anterior, vamos a empezar ya. Voy a empezar a comentar ciertos, ciertas novelas, ciertas obras, ciertos ensayos que a mí personalmente, a medida que he ido leyéndolos, o libros que ya he leído, o etcétera, etcétera, me han impresionado, me han gustado, me han llenado y quería compartirlo con vosotras y con vosotros. Como mencioné ya en el anterior vídeo, vamos a empezar con Un hombre que duerme, de George Perec, una novela que, bueno, es una novela, más que una novela, es un ensayo, es una novela ensayo, es una novela bastante rara, ¿vale? Aunque tiene todo el poder acumulado de el existencialismo francés, ¿vale? Es una novela muy lenta, es una novela muy densa, en la que prácticamente no ocurre nada, porque no ocurre nada. Es simplemente un hombre. Ya contaré más en profundidad, ¿no? El argumento de la obra, pero por ahora vamos a empezar con la disertación de esta obra. Para mí, yo leí esta obra, como mencioné en el anterior vídeo, yo empecé a leer esta obra al principio hace un mes más o menos, o hace un mes y medio, y la dejé de lado, la dejé abandonada, llegué a pocas páginas. ¿Por qué? Porque si ya al principio a mí me impresionó muchísimo la forma de escribir que tenía George Perec, que es un autor que es increíble, he visto algunas otras obras y a mí personalmente me han llamado muchísimo la atención, pero esta en específico ha sido la que más me ilusionó de leerla, ¿no? Me llamó la atención. Luego también tiene otra, ya lo mencioné, como creo que eran Vida, Instrucciones de Uso, Manual de Instrucciones de Uso. em, y personalmente también me llamó bastante la atención, pero empecé por Un hombre que duerme, ¿no? ¿Qué hay en esta novela? ¿Qué hay? ¿Qué se representa? ¿De qué trata esencialmente la novela? Bien, está escrita en segunda persona, por lo cual va dirigido directamente a la lectora o al lector, bien, y trata básicamente sobre un hombre o una mujer, porque tampoco se sabe mucho el género de este protagonista o de esta protagonista, por lo cual deja aún más esa interpretación personal de que te influya más o que te acerque más a la hora de leerlo. Un protagonista o una protagonista que está estudiando la carrera de sociología, tiene 25 años y un momento, una tarde, una mañana, se despierta un día y decide no volver a ir a las clases. Encima están exámenes finales, es importante, es una fecha importante, decide abandonar los estudios, pero ya no solo abandonar los estudios, sino que decide apartarse de la sociedad, decide dejar de hablar con sus amigos, decide dejar de comunicar sus señales de vida. Básicamente es como si estuviese desaparecido, como si estuviese muerto. No sale casi de su casa y si sale, sale de noche, no se relaciona con el resto. Al principio se relaciona con sus padres, pero luego también abandona a sus padres y no vuelve a comunicarse con nadie más. Y se sumerge en una inactividad completa. Lo poco que gana de dinero a través de las pensiones, lo poco que gana de dinero, lo raciona muy bien en cómo quiere que se gaste. Lee el periódico, Le Monde, compra cigarrillos, come poco y el resto se lo gasta en cines, o se lo gasta en teatros, o se lo gasta en lo que sea. Pero lo importante de la novela, y de aquí es de donde surge, y se desprenderá, o sea, se irá alargando durante las 131 páginas que tiene la novela, que al principio pueden parecer cortas, pero que cuando te sumerges o cuando lo estás leyendo, notas lo lento y lo denso que es, porque es una vida de un hombre que no hace nada, o de una mujer que no hace nada, una vida de un personaje que no hace absolutamente nada, que anda, ve, observa pasivamente el mundo y su deambular, ¿vale? Y su traqueteo constante, ¿no? Entonces, la novela además empieza de una forma muy única, porque te describe, además de una forma impresionante, el cómo empieza un sueño, el cómo este protagonista o esta protagonista se sume en un sueño. Todo eso lo describe de una forma hiper, ultra, mega analítica,
muy descriptiva, muy profunda. Y eso, para empezar una novela, pues no es una cosa que suela impresionar o que suela enganchar, ¿no? Por eso precisamente a mí me costó leerlo. Yo lo dejé poco más de por el principio, precisamente porque a mí me parecía que era extremadamente denso. Y no era el momento en el que yo decía, tenía que leerlo, ¿no? Esta novela, además, es una novela que si lo lees en el punto, en el momento exacto, es una novela que te llena completamente, que es lo que me pasó a mí, ¿no? Y por eso precisamente es para mí una de las mejores lecturas que he tenido en el año, por no decir la mejor lectura que he tenido en el año y además una de mis novelas favoritas. Además de que ahora me estoy leyendo Los Hermanos Karamazov, que ya voy bastante avanzado, y me está encantando y se está convirtiendo en otro de mis libros favoritos, este, sin lugar a dudas, Un hombre que duerme, es una joya completa, pero es una joya que tienes que leer en un momento determinado. Tienes que tener unos sentimientos determinados. Es una novela difícil. Entonces, para empatizar con esos sentimientos, perdón, para empatizar con esos sentimientos, para empatizar con esa apatía, para empatizar con esa inactividad, tienes que tener un sentimiento parecido al que tiene el protagonista. Tienes que tener un sentimiento parecido al que tiene ese personaje, ¿vale? Entonces, vamos poco a poco analizándolo, porque luego aquí también influye un carácter fundamental o una idea fundamental que es el cansancio, que es la apatía, que es la inactividad, ¿no? Sobre todo en este mundo actual, de todas formas ya haré otro vídeo hablando de este tema más en profundidad, ¿vale? Porque sí que es un tema muy largo, es un tema muy complejo, es un tema que requiere muchísima reflexión y lo que he dicho, si no estás relacionado con ese tema o si no sientes un sentimiento parecido al que siente él o la protagonista, al final acaba surgiendo un conflicto entre tú y el libro. Entonces no te puedes comunicar bien con él. Este libro se comunica perfectamente contigo si sabes de lo que está hablando o si sientes lo mismo de lo que está hablando, ¿no? Entonces, vamos a empezar. El primer dato que nos da, bueno, ya avanzado, ¿vale? Que son las 20 páginas, si no te has metido ya en la novela, no te vas a meter nunca, ¿no? Eh, la primera, el primer punto que se da de esta apatía, de esta inactividad que he dicho antes, ¿no? Es esta frase, ¿no? De todas formas, no habrías dicho nada porque no sabes gran cosa y no piensas nada. Tu puesto permanece vacío. No acabarás tu licenciatura. No empezarás ningún posgrado. No estudiarás más. Es decir, desde el principio de la novela se marca completamente que tú, como protagonista, no vas a hacer nunca nada más. No vas a pertenecer a una sociedad que está en constante declive, que también se habla mucho de ello, ¿no? No vas a pertenecer a una sociedad, a un estado, a un mundo que se mueve con un traqueteo insufrible entre trabajo y intentos de descanso, que luego no llevan a nada, porque luego esos intentos de descanso acaban siendo em, dominados por otra vez la misma recesión o el mismo reinicio de pensamiento sobre el trabajo, de cansancio, de bombardeo de información, ya en esa época con con la Segunda Guerra Mundial, aunque este libro es posterior, pero los estragos de la Segunda Guerra Mundial seguían presentes, y esa apatía, esas ganas de no pertenecer más al mundo, forman parte muy importante de la novela y te lo dejan claro desde el principio. También, pues, esta frase que para mí es una de las frases predilectas del libro, dice: algo se rompía, algo se ha roto. Ya no te sientes, ¿cómo decirlo?, apoyado. Algo que te parece, te reconfortó hasta entonces, te mantuvo cálido. El corazón, el pensamiento de tu existencia, casi de tu importancia, la impresión de pertenecer, de nadar en el mundo, comienza a faltarte. Es decir, volvemos otra vez al mismo punto. Se repite muchísimo, ¿vale? En esta novela se tiene una idea principal, que es la que hemos dicho varias veces, y se repite a lo largo de la obra. O sea, siempre te lo va a dejar claro. No vas a hacer nada porque no quieres hacer nada. Porque ese sentimiento de pertenecer al mundo, ese sentimiento de confluir con el resto, con encontrarte con personas, con sentirte afín a personas, con sentirte dentro de una sociedad,
comienza a faltarte, comienzas a perder el sentido, el significado de tu existencia, comienzas a perder ese existencialismo puro y duro, pero comienzas a sentir, a comprender que muchas veces tú no perteneces a la sociedad. Te sientes ajeno, te sientes desviado, te sientes... Porque claro, en este mundo o en esta sociedad ya en la época, pero sobre todo ahora, esto lo voy a intentar trasladar a una conciencia de la sociedad actual, ahora si no sirves, si no eres útil, no formas parte de la sociedad. Es decir, si no produces, si no consigues beneficios, si no produces beneficios para la sociedad, si no te esfuerzas por mejorar la sociedad, por promover, por producir para la sociedad, acabas perdiendo la utilidad dentro de esa sociedad, ¿no? Y del mundo. Entonces, normal que muchas veces, sobre todo en el caso del protagonista o la protagonista, cuando sientes tú como protagonista que no quieres hacer nada, que te has cansado de moverte, que estás cansado de estudiar, que te has cansado de buscar un trabajo para producir beneficios, para dar beneficios y luego morirte. Porque para eso era la sociedad antes y ahora, ¿no? En el que se esfuerza por buscar un sentido, un significado a través del trabajo, a través de la productividad. Y si no eres productivo, no sirves para nada. Eso, precisamente, es para el protagonista, el punto clave, el eje, la palanca, dame un punto de apoyo y mover el mundo, precisamente es eso para el protagonista lo que hace que digas tú como protagonista, se acabó, no quiero pertenecer más, no quiero hacer más, voy a quedarme completamente estático. Es un ideatismo completo y absoluto. E incluso, ya lo veremos más adelante, te esfuerzas por aquellos sentimientos de culpabilidad, de irritación, de pena, incluso de melancolía, que se generan al no sentirte productivo, porque es lo que te hace sentir la sociedad, pena, te hace sentir pena, te hace sentir agonía, te hace sentir resentimiento por no formar parte de la sociedad tan perfecta en la que en teoría debes de vivir, tú te esfuerzas más adelante en la novela para en alejarte de ellos, para bloquear esos sentimientos. Ya veremos que al final, ya veremos si sucede o no. Pero bueno, continuamos desmigajándolo, ¿no? Continuamos desgranando. Hay otra frase importantísima para mí, no voy a leer absolutamente todas las frases que haya subrayado, pero sí frases importantes para dar también un sentido a la novela, ¿no? No tienes ganas de continuar, ni de defenderte, ni de atacar. Tus amigos se han cansado y ya no llaman a tu puerta. Ya no andas apenas por las calles donde podrías encontrarlos. Evitas las preguntas, la mirada de aquel a quien el azar a veces se pone en tu camino. Rehusas de la cerveza o del café que te ofrece. De nuevo, otra vez, lo mismo. Intentas alejarte tanto de una sociedad, intentas alejarte tanto de un pensamiento de productividad tan cansino, tan agonizante, que tú mismo rehuyes de ello, ¿no? Rehuyes de esas particularidades, rehuyes de esas singularidades de la vida, de tus amigos, de las quedadas, de el apoyo mutuo, de todo. Eres un ser completamente solitario. Me recuerda mucho, ya lo veremos porque hace una clara referencia a Bartleby. Esta novela te pone en un punto extremo. Es literatura Bartleby, es completamente kafkiano. Es decir, en ningún momento te dice, en ningún momento te especifica por qué lo hiciste, por qué lo pensaste, por qué decidiste dejar de actuar, pero dejas de actuar. Y lo que se centra el libro son las consecuencias de ello, los pensamientos a raíz de ello. Porque muchas veces, y esto ocurre siempre, no debe haber un motivo para realizar las acciones, simplemente nace de adentro, nace de una fuerza interna, puede que los sentimientos, puede que el cansancio, puede que la razón incluso, pero no hay nunca una razón o muchas veces no hay una razón estricta, necesaria o fundamental, universal, para dejar de hacer algo. Cada persona es un mundo. A veces hay gente, y en el mundo actual hay gente que se esfuerza, pese a ello, pese a toda esta maquinaria, por
intentar seguir produciendo, por intentar contribuir, por intentar mejorarse como sociedad. Y luego, en cambio, hay personas o hay seres o hay miembros de esta sociedad que rehuyen de ello y que llega un momento en el que se sienten cansados, que se sienten desafortunados y que se sienten agotados. Entonces, es a raíz de ahí en lo que, a un nivel tan extremo en el que la literatura kafkiana o la literatura Bartleby, ¿vale? Lleva a un punto extremo una situación, ¿no? Una persona se puede sentir agotada de la sociedad o del trabajo, pero hasta el punto de dejar de trabajar, como Bartleby, hasta el punto de dejar de producir, hasta el punto de irse, ¿no? Hasta el punto de irse completamente de la sociedad. Es un caso muy extremo, pero que precisamente nos hace ver. Por eso a mí me gusta tanto la literatura Bartleby, la literatura kafkiana, ¿no? Porque pese a que es un motivo, o pese a que es una situación extremadamente radical, precisamente te deja ver valores, o te deja ver sentimientos, o te deja ver pensamientos que son muy, muy, muy cercanos a precisamente lo que es un pensamiento que puede tener una persona normal, sin necesidad de llegar a ese extremo. Unos pensamientos que son muy, muy, muy comunes, unos pensamientos que pueden llegar a ser cotidianos, pese a la radicalidad de la situación, ¿no? Entonces, de bonito, ello es lo bonito de esta novela, de esta y de todo en general, ¿no? De esta novela y de toda la literatura kafkiana, ¿no? Ello es lo bonito de este tipo de libros, ¿no? El cómo, pese a lo radical de la situación, uno puede encontrar pensamientos que se puede encontrar de normal en la sociedad, de normal en la vida cotidiana, ¿no? Una persona, o tú mismo, o tú misma, o un familiar, o un amigo, que puede llegar a encontrarse en esa situación, o no, pero que piensa este tipo de pensamientos, ¿no? O sea, son pensamientos puramente humanos, son pensamientos puramente incluso corrientes. Entonces, sabes extraerlo, o te permite extraer eh, pensamientos o reflexiones que te pueden servir. Entonces, de ahí, de esta gran eh, decisión del protagonista o de la protagonista de dejar de producir, es de donde se empiezan a sacar los pensamientos o las reflexiones sobre la utilidad del trabajo, la utilidad del movimiento, ¿no? Que yo creo que es el eje central, ¿no? El pensamiento central de la novela. El por qué producimos, el por qué esta sociedad, el cómo hemos llegado a este punto tan extremo de si no trabajas, si no produces, no eres útil, ¿no? Entonces, em, yo creo que eso es el eje central de la novela, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir revisándolo con algunas frases y vamos a seguir viendo el por qué yo pienso esto. Aquí hay otra frase, por ejemplo, que he encontrado, ¿vale? Ya estamos más o menos por la mitad del libro, o sea que repite muchas veces este tipo de pensamientos, pero que te dejan ver el punto de desesperación muchas veces que puede llegar a alcanzar un ser humano, ¿no? Ya hablaré luego de mi visión personal de la novela o de cómo me llenó, o de la situación en la que me encontraba, ¿no? Mira, has de olvidarte de esperar, de emprender, de tener éxito, de preservar. Lo que hemos hablado antes de esa sociedad que te obliga, que te insta, te instruye desde tu nacimiento a ello, ¿no? A trabajar, a ser útil, a producir, a conseguir beneficio, a llegar a ser verdaderamente necesario, ¿no? Porque si no produces, hemos dicho que ya no eres necesario. Te dejas llevar, y eso te resulta casi fácil. Evitas los caminos que durante demasiado tiempo has tomado. Dejas que el tiempo que pasa borre la memoria de los rostros, de los números de teléfono, de las direcciones, de las sonrisas, de las voces. Te queda todo por aprender, todo lo que no se aprende. La soledad, la indiferencia, la paciencia, el silencio. Es decir, una vez dejas de producir, ¿qué te ocurre? ¿No? Esto yo creo que es un tema muy duro, es un tema muy profundo, en el que ya hablaré un vídeo aparte, sobre todo centrando en la sociedad actual, ya he dicho, pero es un tema que cuando yo lo leí
me dolió bastante. ¿Por qué? Porque en una sociedad en la que estamos tan determinados, en los que estamos tan prietos, en los que estamos tan encajonados en un punto en el que ya casi no se puede respirar, como si fuese una macrogranja, ¿no? Que ya hablaré en otro vídeo sobre macrogranjas porque tela. Em, Cuando nos quedamos quietos, cuando nos quedamos parados, cuando no conseguimos comprender qué podemos hacer cuando tenemos tiempo libre, porque casi no tenemos tiempo libre, y cuando casi no podemos respirar, en los momentos en los que sí podemos, en los pequeños momentos fugaces, cada vez más efímeros, en los que no, en los que tenemos un respiro, no sabemos qué hacer, nos aburrimos. Para ello crearon precisamente las redes sociales. Para ello se crearon precisamente las redes sociales, para ello se crearon precisamente eh, todos estos medios de entretenimiento igualmente efímeros, porque son vídeos de 30 segundos, porque son vídeos de un minuto como mucho, en los que los pasas, no te enteras, no lo comprendes, pero ¿qué haces? ¿Para qué sirven? Para matar tu aburrimiento, para que no pienses, para que cuando tengas esos ratos de tiempo libre, que cada vez son, sacamos tiempo libre del tiempo que no es libre, del tiempo que deberíamos estar haciendo otra cosa, poder leer, poder ver una película, poder informarnos, poder hacer lo que sea, en los tiempos en los que tenemos para pensar, nos obligan a no pensar. ¿Y cómo hacen que no pensemos? Pues con esto mismo, con las redes sociales, haciendo que tú cojas el móvil, bajes y te enganches automáticamente. Y que veas un vídeo y otro, y no te acuerdes del anterior o no te acuerdes del que haces, el que viste hace 10 minutos, pero que te sirva para no pensar. Porque cuando nos aburrimos, queridos míos, es cuando llega la desesperación, es cuando llega la angustia. Bien, como decía, que ha habido un pequeño parón porque ha entrado justo mi hermano. Eh, claro, este pensamiento del que hemos estado hablando es muy profundo, es muy melancólico. ¿Por qué? Porque, como decía aquí, ¿no? Como decía la propia frase, ¿no? Te queda todo por aprender, todo lo que no se aprende, la soledad, la indiferencia, la paciencia, el silencio. Es decir, lo que hemos estado hablando de las redes sociales, lo que hemos estado hablando de ese momento en el que tienes tiempo libre o incluso que aprovechas tiempo o que gastas tiempo que podrías estar haciendo otra cosa es decir, que se coge ya tiempo que no es libre como tiempo libre, ¿vale? También por este cansancio, ¿no? Em, Hablábamos también de esa angustia en la decisión, ¿no? Porque es lo que crea esto, el que no seamos capaces de decidir, el que no podamos ser capaces de comprender, ¿no? Porque como decía el existencialismo, como decía Jean-Paul Sartre, ¿no? La propia decisión, la propia capacidad de decisión, esa libertad, esa que crea la angustia de decisión, ¿no? Ese dónde me siento en el autobús cuando hay varios sitios libres, ¿no? Cuando hay uno, pues hay uno y no puedes elegir, ¿no? Porque solo hay uno. Pero cuando ya hay varios, ahí es cuando ya empiezas a tener esa angustia. ¿Dónde me siento? Me siento cerca de la puerta, me siento en el fondo, me siento... ¿Dónde me siento? ¿No? Entonces, em, cuando tenemos tiempo libre, cuando tenemos capacidad de decisión, cuando tenemos esa libertad, cuando tenemos esa reflexión, ese momento de reflexión de qué hago ahora, es cuando nos invade la tristeza, cuando nos invade la soledad, cuando nos invade el sentimiento de no pertenecer, cuando nos invade esa apatía, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a estar solos. No estamos acostumbrados a la soledad, a la paciencia, al silencio. Todo es inmediato, todo se produce de forma inmediata, los envíos te llegan mañana o en el mismo día incluso. Si necesitas algo, vas y lo compras en el minuto porque no puedes esperar al siguiente día. Incluso te haces a veces panzadas y palizotes de andar simplemente por el mero hecho de que necesitas eso ya. Porque tu cuerpo te lo exige, tu mente te lo exige. No hay paciencia. No aprendes del silencio, no aprendemos del silencio, ¿no? Aprendemos de la paciencia, no aprendemos de la soledad. Cuanto más tiempo estamos comunicados con la gente, sobre todo con las redes sociales, cuando estamos ultra, hiper, mega intercomunicados, cuanto más lo estamos, más nos damos cuenta que no podemos aprender a estar solos.
que no hemos aprendido en ningún momento a estar solos. Y cuando estamos solos llega la apatía, llega la tristeza, ¿no? Porque es eso, todo lo que nos falta por aprender. Nos falta por aprender a estar solos, nos falta por aprender a saber convivir en soledad, nos falta por aprender la paciencia, el silencio, ese... Porque muchas veces la vida se basa en eso, muchas veces la vida se basa precisamente en silencio, en tranquilidad, en aburrimiento, porque es el aburrimiento el que crea el conocimiento, el que inicia, el que mueve, el que incita, el que impulsa la necesidad de conocimiento, ¿no? Si yo estoy aburrido, voy a pensar en leerme un libro. Si yo estoy aburrido, voy a pensar en aprender a tocar un instrumento, o en hacer un deporte, o en pintar, o en dibujar, o en programar, lo que sea. Pero es el aburrimiento el que crea o el que incita, el que impulsa el conocimiento. Sin ese aburrimiento, sin saber aburrirnos, sin saber estar solos, sin saber estar en el silencio, nos convertimos en máquinas, nos convertimos en gente, en personas que no saben aprovechar su tiempo y llega el fin y en ese fin, te das cuenta de dos cosas, que no has aprendido a estar en silencio o que no has aprendido a estar solo, que no has aprendido, que no has aprovechado tu tiempo y dos, respecto a ello, llega el remordimiento, el arrepentimiento, todo el rato estamos arrepintiéndonos de cosas que no hemos hecho antes, ¿no? De ahí, de esa capacidad de interconexión que tenemos actualmente, llega el FOMO, ¿no? El miedo a perderse algo, ¿no? El no estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Pero es que precisamente la vida muchas veces se construye de momentos erróneos, en lugares erróneos, con personas erróneas. Y a esa raíz de ahí, en lo que hacemos esa reflexión y ese conocimiento y esa mejora personal. Pero sin ello, con esta sociedad en la que nos incita a movernos, a movernos, a movernos, es una carrera continua en pos de, no se sabe ya qué, de la felicidad. Como si todavía el objetivo o el telos eudaimonista, ¿no? de Aristóteles tuviese algún sentido en la sociedad actual, ¿no? Esa carrera continua no nos permite aprender lo verdaderamente esencial de la vida, que es aburrirnos, que es comprender que necesitamos hacerlo, que necesitamos aburrirnos, que necesitamos estar solos para poder mejorarnos, para poder mejorar la sociedad, ¿no? Y evitar esa carrera continua, evitar ese escroleo continuo. Yo ahí atrás tengo perdón, un, un póster. Ya enseñaré mi habitación en algún momento porque quiero enseñar mi librero, quiero enseñar mis pósters, que son parte importante también de mí, pero tengo un póster que es If you can scroll, you can roll, ¿no? Y te aparece un móvil, es este de aquí, aparece un móvil y aparece Sísifo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Cuando te alejas de ello, cuando te alejas de ese scrolleo constante, aprendes a cargar con cosas que al principio te pueden sorprender, como la soledad, como la apatía, como la tristeza, pero que cuando ya comprendes, cuando ya las comprendes, cuando ya aprendes de ellas, es cuando empiezas a mejorar personalmente y empiezas a encontrar otro significado en la vida. Otra frase importantísima es: la indiferencia no tiene principio ni fin, es un estado inmutable, un peso, una inercia que nadie lograría hacer tambalearse. La indiferencia disuelve el lenguaje, enturbia los signos, eres paciente y no esperas, eres libre y no eliges, estás disponible y nada te moviliza, no pides nada, no exiges nada, no te impones nada. Ahí vuelvo otra vez al tema de la indiferencia, vuelvo otra vez al tema de el no preocuparte en absoluto por todos esos valores cada vez más estúpidos o cada vez más sin sentido. Cuando tú te das cuenta de la indiferencia es cuando empiezas a abandonar todos esos valores que te han enseñado la sociedad, todos esos valores que te han obligado a acatar, ¿no? Que te han incitado a moverte cuando ya no hay ningún sentido para moverse, ¿no? Otra frase para mí
que esta es la que tengo aquí apuntada, la que tengo puesta con el marcapáginas, que es la mejor frase del libro y una frase que a mí me llenó profundamente, que me incitó profundamente a reflexionar sobre el tema, es esta. Es una frase larga, ¿vale? Es un parrafito algo largo. Hagas lo que hagas, vayas donde vayas, todo esto que ves no tiene importancia. Todo lo que haces resulta en vano. Todo lo que buscas es falso. Solo existe la soledad, que tarde o temprano, cada vez, encuentras frente a ti, amistosa o lamentable. Cada vez permaneces solo, sin socorro, cara a ella, alterado o despavorido, desesperado o impaciente. Has dejado de hablar, y solo el silencio te ha respondido. Pero estas palabras, estos miles, millones de palabras que se han detenido en tu garganta, las palabras sin continuación, los gritos de alegría, las palabras de amor, las risotadas tontas, ¿cuándo las recuperarás? Ahora vives en el terror del silencio, pero ¿no eres tú el más silencioso de todos? Personalmente es una frase que cuando yo la leí varias veces, la subrayé, la releí, la compartí y fue una explosión tan grande de significado, una explosión tan potente de existencialismo, una represión tan grande por los sentidos que a mí se me quedó grabada. Sobre todo la parte de esos miles, millones de palabras, los gritos de alegría, las palabras sin continuación, las palabras de amor, las risotadas tontas. ¿Cuándo las recuperarás? También muestra un cierto añoro a esa comunidad, a esa, a pertenecer a un grupo, a pertenecer a una sociedad, a volver a donde antes, ¿no? Porque cuando estás solo, deseas volver a donde antes. Aunque luego ello genere otra vez, precisamente, otra nueva apatía y otro nuevo cansancio. Pero deseas volver a donde antes. ¿Por qué? Porque dependes de la sociedad. Es así, eso que decía Aristóteles, el ser humano es un ser sociable, es un animal político, por naturaleza, no por conveniencia, porque necesitamos estrictamente ser un animal social, ser un ser social. ¿Qué pasa? Que cuando tú te abandonas, cuando tú abandonas esa sociedad, cuando tú te alejas de ello, cuando tú pierdes el contacto, cuando tú te clausuras, llega un momento en el que necesitas, en el que vuelves a sentir esa necesidad de pertenecer a una sociedad. Porque es así. Es un ser humano, vuelvo a mencionar otra vez a Aristóteles, el ser humano, un ser que vive solo es o un dios o un monstruo. Entonces, es que es un tema muy complejo, es un tema muy duro, es un tema muy profundo, es un tema que repercute mucho actualmente, por lo que hemos hablado antes, por esas redes sociales, por ese el no saber estar solo, por esa necesidad de pertenecer, ¿no? Es un tema extremadamente profundo, extremadamente duro. Ya hablaremos de todas formas más detenidamente, más que esto, si es posible, ¿no? Pero em, más detenidamente de la influencia de las redes sociales o de el poder que ejercen en nuestra vida es el estar tan conectados actualmente, ¿no? Pero bueno, esa es la frase para mí más importante del libro, ¿no? Ya nos estamos acercando al final. Quería hacer una mención honorífica, ¿no? A una frase que a mí me gusta mucho porque es muy poética. Ciudad triste, luces tristes, en las calles tristes, payasos tristes en las salas de fiestas tristes, colas tristes ante los cines tristes, muebles tristes en las tiendas tristes. Aquí ya entramos en la recta final de la novela, ¿vale? Página 119, y aquí ya es el fin. Aquí ya es cuando ya necesitas, cuando ya hay una necesidad intensa, profunda, casi instintiva de volver a pertenecer, de volver a sentirte junto a, de
acabar con esa apatía, ¿no? De acabar con esa monotonidad. Porque incluso dentro de la apatía, dentro de este cambio tan brusco, ¿no? Que al principio dices, hostias, es un cambio increíblemente brusco, es un cambio increíblemente radical, ¿no? El de estar con todos, el de estar metido en esta sociedad, a apartarte completamente. Pues incluso dentro de ese giro, poco a poco te vas dando cuenta de la novela de que se vuelve también monótono. De que ya no sabes, porque el protagonista, por ejemplo, juega muchísimo al solitario, en el que ya no sabes ni cómo jugar, ya no sabes ni con qué entretenerte, relees los libros 20 veces, ya ni te fijas en las noticias que lees en Le Monde, ya te da igual comer, porque incluso el comer se ha vuelto como un acto rutinario, como un acto en el simplemente ingerir los nutrientes, las proteínas, los carbohidratos que necesitas, pero ya no disfrutas de ese deleite de la comida, de ese gusto por comer, ¿no? Sino como una función meramente natural, instintiva, el alimentarte para sobrevivir, ¿no? Que luego también, ya lo veremos en otro vídeo que haré relacionado con este tema, porque quiero hacer una pequeña serie de literatura Bartleby. Voy a hablar sobre Bartleby, sobre Bartleby. Empiezo también en Bartleby, también, por ejemplo, se empieza a ver esa, esa apatía, ¿no? Ese ya incluso el dejar de comer por, por mero aburrimiento, porque ha perdido el sentido el comer, ¿no? Entonces la frase es, ahora ya no te quedan refugios, tienes miedo, esperas a que todo se detenga. Es decir, ahí ya estás completamente abatido y ya no tienes ningún sitio a donde pertenecer, ya no tienes ningún sitio a donde estar. Hay otra también muy buena. Aquí es donde habla de Bartleby, aquí es donde hace una pequeña referencia a Bartleby que a mí me encantó, no me la esperaba y me pareció preciosa. Pero bueno, antes os leo una frase. Y la bondad de una mirada quizás sea incluso la peor de las armas, la que desarma mientras que el odio no lo habría logrado. Simplemente es que es una frase que, aunque esté un poquito externo del libro, es también preciosa y quería mencionarla, ¿no? Aquí ya son pequeñas frases que voy soltando porque me parecieron también bonitas, ¿no? De hecho, así como intentando colocarme las gafas, que he recordado que no tengo o que debería tenerlas, pero bueno. Hace un tiempo en Nueva York, algunos centenares de metros de los malecones donde se baten las últimas olas del Atlántico, un hombre se dejó morir. Trabajaba como escribiente para un jurista, escondido tras un biombo, permanecía sentado en su escritorio y nunca se movía. Se alimentaba de galletas de jengibre, miraba por la ventana un muro de ladrillos ennegrecidos, que casi habría podido tocar con la mano. Era inútil pedirle lo que fuese, que leyese un texto o que fuese a correos. Ni las amenazas ni los ruegos ejercían poder sobre él. Al final se quedó casi ciego. Hubo que cazarle. Se instaló en las escaleras del edificio. Entonces lo encerraron, pero se sentó en el patio de la cárcel y se negó a alimentarse. Es Bartleby, ¿vale? Ya hablaré más profundamente de Bartleby escribiente, pero es puro Bartleby. Es que es la historia de Bartleby el escribiente. Aquí ya entramos ya en las últimas páginas del libro, página 125. No estás muerto y no eres más sabio. Es decir, has pensado por un momento a lo largo de esta novela que cuanto más estás solo, cuanto más procuras mmm, alejarte de la sociedad, más vas a aprender. Pero precisamente hay algo que necesitas. No es simplemente el alejarte, no es simplemente el aburrirte, no es simplemente el no moverte, porque el no moverte significa que no aprendes. Hay que moverse, pero moverse para un fin, moverse para un objetivo. Puede que sea personal, en vez de comunitario como lo que hemos hablado antes, ¿no? De esta necesidad de contribuir, de producir, de socializar, de etcétera, 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 ¿no? Más allá de eso, hay que moverse para un fin, ¿no? Hay que moverse para un fin, ya sea personal o comunitario, social, pero hay que moverse. Porque si uno no se mueve, en realidad no aprende. No sirve simplemente con estar quieto, con ser indiferente ante el mundo. Yo me muestro indiferente ante el mundo, por ejemplo, ya hablaré más detenidamente en otro vídeo de mi ideología de mis ideas frente a la sociedad actual, aunque ya se están dejando ver bastante en este vídeo. No basta con alejarte de la sociedad o ser crítico con la sociedad o no formar parte de la sociedad. Hay que moverse para un fin propio, si es lo que quieres, pero hay que moverse para un fin. Al final, por eso existen los hobbies, ¿no? Un hobby es algo que tú haces porque te quieres mover. No simplemente es alejarte de la sociedad, sino que tienes que moverte. Leer, escribir. Al final estás haciendo algo para moverte. Estás haciendo algo personal, un fin personal, ¿no? Pero si no te mueves es cuando estás muerto en vida, ¿no? Las buenas notas, los premios escolares, las mentiras, no es cierto. No has aprendido nada.
no podrás dar testimonio. No es cierto, no les creas, no creas a los mártires, a los héroes, a los aventureros. Aquí ya se mete en un profundo malestar espiritual que es, wow, te destroza. A mí me destrozó este libro cuando lo terminé, fue increíble, o sea, wow. Tocar fondo, eso no significa nada, ni el fondo de la desesperación, ni el fondo del odio, de la decadencia etílica, de la soledad orgullosa, la imagen demasiado bella del buceador que, de una patada vigorosa, vuelve a la superficie, está ahí para recordarte, si fuera necesario, que el que cayó tiene derecho a todos los honores. Aquí te deja ver otra vez que, aunque creas que has caído, aunque creas que estás sumido en la tristeza, ¿no? Aunque creas que eso te da la razón o que eso te da ya la misericordia de Dios, ¿no? No sirve para nada. Porque hay un final. Al final esto tiene un trasfondo bonito, tiene un trasfondo positivista, ¿no? Hay que moverse, pero para un fin propio, para un fin puro, para un fin personal. No dejarse arrastrar por los sentimientos, no dejarse arrastrar por la sociedad, pero sí saber hasta qué punto hay que seguir una vocación propia, o una decisión propia, o unos valores propios, o un amor propio. No has aprendido nada, salvo que la soledad no enseña nada, que la indiferencia no enseña nada. Era un engaño, una ilusión fascinante, con una y con trampa. Estabas solo, y ahí estaba todo, y querías protegerte, que entre el mundo y tú los puentes se suprimieran para siempre. Pero eres tan poca cosa, y el mundo es una palabra tan grande, no has hecho sino errar en una gran ciudad, bordear fachadas durante kilómetros, escaparates, parques y muebles. La indiferencia es inútil. Que puedes querer o no querer. ¿Qué más da? Aquí te deja ver como que da un giro brusco, ¿no? Y todo eso que pensaste por un momento que era bueno, que era necesario, que era la soledad, que era... Yo sigo pensando, en esto sí que estoy un poco en contra del libro, pero quizás porque yo lo he visto desde una forma, ahora que lo estoy reflexionando con vosotros y con vosotras, quizás se refiere el libro, o por lo que yo creo que se refiere el libro, es a que es una sociedad, lo que hemos dicho, sin movimiento. No dices, ah, bueno, pues vivo solo y ya con ello se me arreglarán mis problemas, ¿no? Me alejo, huyo y ya con ello ya estoy servido. No, en absoluto. No funciona así. Tienes que moverte, pero moverte por un fin propio. Al fin y al cabo, eso es lo que hemos hablado antes de esa soledad necesaria, porque la soledad es necesaria muchas veces, o el silencio es necesario. La tristeza también es necesaria, ¿no? Como decía Sábato, Ernesto Sábato, el dolor es... de nada se aprende más que del dolor. Aquí te está diciendo, no sirve para nada la indiferencia, no sirve para nada la soledad, pero porque lo estás aplicando mal. Porque estás teniendo una soledad completa sin ningún tipo de objetivo. Y no, la soledad es un medio para conseguir un fin. Es un medio para conseguir un fin. Es un medio para lograr unos objetivos vitales. Muchas veces es necesario estar solo, ¿eh? Unos objetivos personales, unos objetivos vitales, ¿no? Pero si simplemente estás solo, si simplemente te alejas, si no haces nada, si te hundes en la indiferencia o en la eh, inactividad más profunda, al final no sirve de nada. Porque no has aprendido nada de lo que quiere enseñar esa soledad, ¿no? Y ya pues aquí, con esta última frase, se acaba el libro, ¿no? En un día como este, algo más tarde o más temprano, todo vuelve a empezar. Todo empieza, todo continúa. Deja de hablar como un hombre que sueña. Es, esa es la frase más importante para mí, junto con la que os he dicho antes que tenía marcada de toda la novela. Deja de hablar como un hombre que sueña. Es decir, abandona aquí ya vuelvo otra vez al pesimismo, ¿vale? Abandona tus sueños, abandona esas ensoñaciones, vuelve a la sociedad, vuelve a sentir lo que debes sentir, vuelve a estar dentro del ciclo, vuelve a estar dentro de los engranajes, de la maquinaria, porque ya has visto que de nada sirve estar solo, ¿no? Aquí vuelvo otra vez a ese pensamiento que sentimos muchos, o que nos dicen muchos, no, que hemos visto muchas veces de no, no, intenta no estar solo, intenta estar acompañado, intenta... Eso es, eso es. Deja de pensar como un hombre que sueña. Con esto se acaba
la reflexión, ¿no? O al menos la primera parte de la reflexión sobre este libro, ¿no? Bueno, la gran parte, porque he estado mezclándolo bastante con los pensamientos, ¿no? Pensaba al principio hacerlo como un poco más de primero el libro y luego los pensamientos, pero al final se han ido uniendo de forma natural y me ha parecido incluso mejor, ¿no? Pero ahora un poquito más entrando en mi punto de vista personal de por qué me llenó tanto este libro, ¿no? Yo lo empecé a leer, ya he dicho, lo dejé de lado porque me parecía bastante denso, pero luego a la semana y media, semana y media, lo volví a coger. ¿Por qué? Yo estoy en segundo de bachillerato, ¿vale? Lo voy a contar un poco por encima y luego ya en otro vídeo, para que este no se haga muy largo, porque yo no sé cuánto llevo, pero llevo un huevo. Yo con este libro pensé en. Yo estoy en segundo de bachillerato y es un curso en el que no eres humano. Y esto digo así, es un curso y aviso a generaciones venideras, aviso a personas que todavía no han entrado en segundo bachillerato, es un año en el que te tienes que concienciar mucho de que dejas de ser persona. Es el primer año, y no te preparan para esto, ¿eh? Es el primer año en el que eres una máquina. Es el primer año en el que te preparan para lo que vas a vivir durante toda tu vida, que es servir, que es ser una máquina. Da igual tus sentimientos, da igual tu cansancio, da igual tu necesidad de tener tiempo libre. Da igual, no importa. Y no va a importar nunca durante los 9 meses que dure el curso, porque no es lo que debes hacer. No te dejan tener ningún tipo de cansancio. ¿Por qué? Porque es tanto temario, es tan estricto, es tan rápido, es tan agotador, es tan asfixiante, que no te deja ningún momento de respiro, ningún momento para esto, para estar solo, para aprender lo que no se aprende, para aprender de la soledad, para aprender del silencio, para aprender de la paciencia. Es el primer curso en el que te sientes verdaderamente un insecto, un, una máquina, un robot, un cyborg, ¿no? Un artilugio que sirve para producir, un artilugio que se centra en un fin, que es aprobar y tener una carrera. Ya está. Si estás cansado, si estás angustiado, que es lo más normal, si estás apesadumbrado, no importa. Y nunca va a importar en todo lo que dure el curso. Porque no es eso lo que debes sentir. No es eso en lo que te debes de centrar. Va a haber momentos en los que vas a llegar tardes, en los que llegues a casa, y a mí me ha pasado, tardes en los que llegas a casa y lo primero que haces es llorar. Y lloras, y te deprimes, y ves cómo no puedes dar todo lo que te piden. Llega un momento en el que dices, es que no aguanto más. No llego a más. No puedo dar más. Es hasta donde yo llego. Pero te exigen más, te exigen llegar hasta un nivel, te exigen un nivel de profesionalidad casi inhumano. ¿Por qué? Porque es lo que vas a hacer toda tu vida. Entonces, no hay tiempo para hobbies, no hay tiempo para disfrutar. Y cuando terminas, yo todavía no he terminado, pero cuando terminas, sé perfectamente, porque ya lo estoy sintiendo, que vas a llegar, vas a terminar y vas a decir, acabo de perder un año de mi vida. Un año. Acabo de perder un año de mi vida. Y me esperan 30 más. Me esperan 40 más. Es profundamente pesimista. Por supuesto, ya hablaré más profundamente de esto porque hay rasgos positivos, hay rasgos precisamente que de ahí se pueden extraer rasgos positivos, no de exactamente el ser una máquina, porque no es lo más positivo del mundo, pero sí de comprender el cómo aprovechar momentos de ello, ¿no? Ya volveré a tratar el tema más adelante, sin lugar a dudas, sobre todo relacionado también con Bartleby, seguramente después de analizar Bartleby, ¿no? Pero es importante el tenerlo en cuenta porque cuando yo retomé este libro, sentí todo, absolutamente todo lo que decía de una forma tremenda, de una forma insufrible prácticamente, porque tenía mucha razón. Él estaba estudiando, o ella, el protagonista o la protagonista, estaba estudiando sociología, pero es que da igual lo que estés estudiando, como si no estás estudiando, como si estás trabajando, también sirve.
porque ya no solo el estudio, es en general la vida, ¿no? Pero debes sentirte, por eso digo que debes sentirte como la protagonista o el protagonista de este libro para poder relacionarte con el libro, para poder comprender el libro, para poder comunicarte con él. Entonces, por eso creo que es tan importante y que es un libro en el que yo cuando lo leía era llegar a casa y deseaba terminar de estudiar para ponerme a leer. Leía en clase también, leía en clase, pero este libro no me lo llevaba a clase, ¿eh? Porque quería dejarlo en casa, porque quería sentirme en casa a leer este libro. Cuando lo leía me sentía en casa, me sentía a salvo. Lo que me está pasando igual con los hermanos Karamazov. Que cuando yo lo leo digo, es que estoy en casa, es que me siento en casa, es que me encanta. Y es un libro en el que me quedan todavía bastantes páginas, que voy por las ciento y pico, ciento y mucho, pero son 1131 páginas y sé que no quiero que se acabe nunca. Esta es la novela Un hombre que duerme. Esta es, este es cómo me ha llegado a mí, mi pensamiento sobre esta novela y también una reflexión sobre todo esto. Se va a quedar un vídeo larguísimo. Si has llegado hasta aquí, gracias de corazón, porque la gran mayoría de los vídeos pasan así. Ya veré si luego pues los voy haciendo en varios vídeos. Sobre todo, es que este libro, como es tan corto, pues me lo quería quitar del tirón para pues, decir todas las explicaciones, luego ya, a medida que vaya avanzando los vídeos y haciendo pequeñas reflexiones, otra vez cogiendo lo mismo, ¿no? Otra vez cogiendo temas anteriores para volver a hablarlos, ya no centrarlos en un libro, pero a lo mejor sí, simplemente charlando sobre ello. También os leo en comentarios, quiero saber vuestra opinión sobre todos estos temas, sobre si alguna vez habéis sentido ese sentimiento de apatía, si alguna vez habéis sentido ese sentimiento de cansancio. Si es así, os recomiendo este libro. Tomároslo con calma porque es un libro corto, pero es un libro denso. Es un libro que debe acompañaros siempre, debe acompañaros siempre. Así que eso es todo, espero que os haya gustado. Nos vemos en un futuro vídeo con Bartleby y eso es todo. Espero que os haya gustado. Besos.